Buenos días, queridos estudiantes. ¿Cómo se encuentran? Espero que todos bien de salud y también bien de ánimos, positivos todos. Soy la profesora Virginia Cisneros y con ustedes voy a trabajar la asignatura de Geografía y también de Educación Cívica. Voy a poner la cámara un ratito para que ustedes me puedan ver, ¿sí? Bien, no sé si me están viendo. Bueno, entonces va mi saludo, soy la profesora Virginia Cisneros, como les dije, soy profesora de la Facultad de Educación, formo a quienes van a ser profesores de educación, ¿no? En el sector educativo, ¿sí? Espero que entonces ustedes todos los días nos vamos a encontrar a esta misma hora de los días jueves, vamos a estar por 2 horas, una parte del tiempo lo vamos a dedicar a geografía y otra parte del tiempo lo vamos a dedicar a educación cívica. Indistintamente, algunas veces vamos a comenzar con cívica y otras veces con geografía y así vamos un poquito alternando, ¿de acuerdo? ¿Qué deben tener ustedes entonces ahí en su escritorio? Ya saben, tienen que crear un ambiente donde ustedes puedan estar muy atentos, ¿no? Y hacerse siempre la idea de que estamos pues cerquísima, ¿no? Como si esto fuera, digamos, un presencial, ¿ok? Ustedes tienen ya las separatas, tengo entendido, entonces la parte última de las separatas de geografía y de educación cívica contienen las preguntas que tenemos nosotros allí al final de estas diapositivas, ¿de acuerdo? Ustedes tienen que tener aparte un cuaderno en el cual ustedes vayan haciendo notas de algunas cosas que son importantes, ¿sí? Y que ustedes van a profundizar ya por su cuenta, abriendo pues las páginas, ¿no? Ya sea del internet, pero también ustedes tienen un apoyo porque tienen, ¿no? Un docente tutor que va a resolver también las preguntas que hayan quedado en el camino, ¿sí? Entonces, muchos ánimos, chicos, para salir adelante y haremos lo mejor posible para que esta vía virtual también sea cómodo para todos ustedes, ¿correcto? Bien, entonces vamos a empezar por geografía. Hoy día tenemos el tema sobre qué es la geografía, ¿no? ¿Qué entendemos por el espacio geográfico? ¿Qué cosa es un geosistema? Hablaremos también de algunos instrumentos y herramientas que nos van a permitir a nosotros entender bien todos estos asuntos que tienen que ver con la localización de algunos puntos geográficos, ¿no? Sobre, digamos, la superficie de nuestro planeta, la Tierra. Esas líneas imaginarias, entonces, se les va a llamar así, porque solamente están como, digamos, un conocimiento teórico, ¿no? Bien, entonces, vamos a ver las coordenadas geográficas que también nos van a permitir, ¿no? Localizar, ¿ok? Bien, vamos entonces a la siguiente diapositiva, y aquí justamente nosotros tenemos, ¿no? Tenemos por un lado la circunferencia de la Tierra, ¿no? Ustedes saben que se dice pues que la Tierra es, ¿no? un planeta, el tercero en la órbita solar, y que tiene una forma esferoidal, ¿no? No es exactamente una esfera, ¿sí? Es un poco desproporcionada porque por la parte que corresponde a los polos se va a achatar, ¿no? La flechita, por ejemplo, roja que tenemos aquí, ¿no? Representa, voy a ver si puedo utilizar estos marcadores para que pueda guiarlos. Ya, espero que sí. A ver, vamos a ver si se puede. A esta flechita, sí, sí puedo, correcto, ok. Entonces, esta nos está indicando entonces el polo norte, ¿no? ¿Correcto? Bien. Entonces, la geografía, como ven ustedes, tiene este propósito, ¿no? Es decir, de estudiar, es una ciencia, entonces vamos a estudiar sobre todo, ¿no? Digamos, nuestro planeta, porque aquí, ¿quién se encarga más bien de estudiar el resto de los planetas, de los sistemas planetarios, el universo en general? Es otra ciencia que se le llama la astronomía. Aquí lo que nos interesa, porque geografía tiene esto, ¿no? Que va a estudiar lo que es lo natural y que posee nuestro planeta la Tierra de forma natural, ¿no? Y también vamos a relacionarlo siempre con los seres humanos, ¿no? La geografía es así, no puedo yo trabajar
solamente viendo los fenómenos naturales, ¿sí? No solamente eso, sino la geografía es ver cómo este espacio es utilizado por el hombre, ¿ya? Entonces no tiene sentido una geografía donde solamente se dedique pues, a ver aspectos de la geología, aspectos de la astronomía, aspectos de la hidrografía, etcétera, etcétera, ¿no? Sino en todo momento tenemos que involucrarlo con las actividades humanas, ¿correcto? Bien, entonces vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, están saliendo las... ¿De dónde viene la palabra geografía? Geo significa tierra, ¿no? Y la segunda parte, que es grafía o grafos, va a significar la descripción. Eh, ¿Por qué? Porque antiguamente ustedes saben que tenemos, ¿no?, varias etapas de la historia universal, ¿no? Y si comenzamos por las etapas históricas, entonces tenemos que hablar acerca, digamos, de la antigüedad, ¿no? Entonces, especialmente los griegos, no quiere decir que antes de los griegos no hubieran personas que hubieran, ¿no es cierto?, observado las montañas, los desiertos, los ríos, no. Antes digamos, de la incursión de los griegos, han estado otras culturas, ¿no?, más antiguas todavía. Entonces, por ejemplo, la cultura, ¿no?, egipcia, la de Mesopotamia, la de los fenicios, ¿no? Entonces, estos pueblos, ¿no?, de culturas muy antiguas ya habían observado montañas, ya habían observado desiertos. ¿Por qué es importante luego la llegada de los griegos, ¿no?, sobre los espacios que están al norte del continente africano, ¿no? Es importante, digamos, el trabajo que hacen los griegos porque ellos sistematizan los conocimientos que ya habían tenido los pueblos antiguos respecto a la descripción de la tierra. ¿Ok? Entonces, por eso es el gran valor que tiene el estudio de la geografía a partir de los griegos. Inclusive ellos, ¿no?, captan esos nombres que ya habían sido dejados por otros, los están captando y lo están utilizando, ¿no? Por eso esta palabra geografía nos remontamos a cómo lo interpretaron los griegos, ¿no? Pero la interpretación era solamente que la geografía describía lo que, ¿no?, lo que, digamos, poseía, ¿no? Describía desiertos, describía montañas, describía ríos, describía, y al momento de describir, pues también, ¿no?, los seres humanos, los pueblos, también comenzaban a usarlos, ¿no?, a utilizarlos, ¿correcto? Bien, sigamos entonces con estas diapositivas. Tenemos ahora que hay una evolución en el desarrollo de la geografía, como también lo hay de otras ciencias. Todas las ciencias han tenido todo, ¿no?, un largo, ¿no?, un largo camino en el tiempo, y vamos a ver cómo estas han ido cambiando hasta la actualidad, ¿correcto? Bien, entonces, tenemos lo siguiente. La evolución de la geografía, entonces la vamos a ver a través de varias etapas. Como nuestro tiempo es bastante corto, estas diapositivas solamente están sintetizando la información que ustedes también tienen, ¿no?, de sus separatas. ¿Ok? Bien, entonces comenzamos con la edad antigua, ¿no? En la edad antigua vamos a ver que la geografía fue sumamente descriptiva. Es decir, se preocupaba más por darle nombre, ¿no?, a esos accidentes geográficos que tenía, pues, ¿no?, la superficie. Lo hicieron los griegos, antes de ellos lo hicieron también los egipcios y otros. Les quiero pedir un gran favor, hay alguno que tiene el micrófono encendido, entonces trate de apagarlo para que de esa manera no seamos interrumpidos y que todos escuchen, ¿no?, de manera general con la misma intensidad con la que estoy explicando ahora, ¿sí? Ok, muchas gracias, son excelentes estudiantes, ¿sí? Si ustedes son excelentes, yo voy a procurar ser bien clarita, empleando mis recursos didácticos, ya que soy profesora. Yo no soy geógrafa,
soy profesora que tiene una especialidad en geografía, eso sí, pero más que nada soy profesora, así que por eso trato de ser lo más clarita posible para que ustedes puedan conocer, ¿ya? No memorizar, sino captar ideas y las más importantes, ¿ok? Entonces, no es un pecado, ¿no es cierto?, que uno observe la naturaleza y luego describa cómo es la naturaleza, ¿no? Se hacen muchas preguntas. En la antigüedad se hacían muchas preguntas. Entonces, algo que tiene la geografía entonces en la edad antigua es que era sumamente descriptiva, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, pero ¿qué cosa tenía por resultado? Que se estaban planteando una serie de nociones o saberes o creencias respecto a la esfericidad de la Tierra, ¿no? ¿Ok? Pero vean ustedes, ¿no? Preguntarse por la Tierra, pues es una cosa filosófica, ¿no? ¿Y qué es esto donde yo vivo? Y les voy a decir algo asombroso. Algunos personajes de esos tiempos presumían, ¿no? Presumían que la Tierra debía tener una forma esférica, ¿sí? De todas las figuras geométricas, ustedes saben, siempre nos llama la atención el círculo, ¿no es cierto? Entonces, solamente por una simple explicación, ¿no? Frente a su pregunta, ¿y dónde vivo? ¿Qué forma tiene el lugar donde vivo? Les voy a explicar algo. La respuesta que muchos se hacían era, debe ser esto que donde estoy viviendo debe ser algo que es redondo, ¿no? Es un círculo, ¿no? ¿Por qué? Porque en esos tiempos la existencia del ser humano ya era en sí mismo asombroso, ¿no? Los seres humanos se creían perfectos, ¿no? Perfectos. Entonces, si somos seres perfectos, ¿no? Superamos a los animales, entonces quiere decir que debemos vivir en algo perfecto. ¿Y qué sería ese algo perfecto? Bueno, un círculo. Como ven ustedes, no nace, ¿no? Todavía al comienzo no nace de operaciones matemáticas, ¿correcto? No nace así. Pero, sin embargo, vamos a llegar a eso también, ¿no? En tiempos antiguos. Por ejemplo, Eratóstenes, miren, después de esta clase ustedes abran el YouTube que van a encontrar esas experiencias de Eratóstenes, ¿no? Ustedes saben que Eratóstenes lo que hizo fue medir la circunferencia que tenía la Tierra, medirlo, ¿no? Y ustedes dirán, pero ¿cómo pueden medir? Tendría que haber caminado alrededor de toda la Tierra. No, con operaciones matemáticas. ¿Ya? Y no necesitaba, ¿no es cierto?, eh, viajar por toda la redondez de la Tierra, ¿no? Simplemente tenía que probar, ¿no?, un determinado ángulo entre un punto y otro punto para luego multiplicarlo, ¿no? Para luego multiplicarlo. Bueno, entonces Aristóteles, ¿no?, es uno de estos personajes que finalmente, ¿no?, va a llegar con operaciones matemáticas a un resultado que se aproxima mucho, mucho, mucho a lo que es en realidad, ¿ok? Y entonces en esto también ya Aristóteles, pues por supuesto, ya pensaba que la Tierra, ¿no?, debía ser algo circular, ¿no?, como una esfera. Y Eratóstenes ya llegamos a un punto en el cual, pues él, ¿no?, matemáticamente lo puede probar, ¿no? En la Edad Media se va a mantener este carácter también descriptivo, ¿correcto? Y en la Edad Moderna también, ¿correcto? Pero en la Edad Media, ¿qué va a pasar, no? Había tanto fervor religioso que finalmente el avance en los estudios de la geografía, porque además tengo que advertirles algo, ¿no? Ese concepto de geografía, ¿no?, en la edad antigua es diferente al concepto que tenemos hoy día nosotros sobre lo que es esta ciencia, ¿eh?, por si acaso. Pero entonces, en la Edad Media, digamos, estos conocimientos de eso que, digamos, podría ser la geografía, ¿no?, se hicieron más lentos. ¿Por qué? Imagínense ustedes, ¿no? La Edad Media, muchas corrientes religiosas tenían sus creencias, ¿no? Y eran muy fervorosos para aceptarlos. Entonces, por eso es que se hizo lento darse otras explicaciones respecto a la existencialidad de esos objetos. ¿Se dan cuenta? Se hizo un poco más lento, pero no quiere decir que no se fueron dando
más nombres, ¿no? Más denominaciones a las cosas que se iban descubriendo, por si acaso, ¿ya? Aquí miren ustedes, si bien es cierto, ¿no? Estamos hablando de estas corrientes religiosas, entonces les voy a hablar también de los árabes, ¿no? Los árabes también tienen su propia religión, que, ¿no? Es aceptar el Corán y sus creencias. Miren, hay algo sinónimo o hay algo que es semejante, ¿no? Entre la Iglesia católica y la Iglesia musulmana. Ambas religiones aceptan un solo Dios, ¿no? No como otras que son politeístas, ¿no? Estos no, aceptan a un solo Dios y por lo tanto eran religiones un poco aliadas entre ellas, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué hacen los árabes? Los árabes entonces montan pues en sus camellos y recorren el norte, ¿no? Africano e inclusive, ustedes saben que van a llegar hasta Europa, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Ellos van difundiendo sus creencias religiosas, pero aprovechaban esos viajes para ir también describiendo los accidentes geográficos de los sitios en los cuales ellos llegaban, ¿no? Aquí tenemos algunos nombres de algunos de estos árabes, como Al-Idrisi, que inclusive en esos viajes fue anotando lugares, ¿no? Prácticamente hizo un mapa mundi porque vivió casi toda su vida viajando, poco se quedaba en los lugares donde por primera vez pisaba, ¿no? Luego también tenemos a Ibn Battuta, que tiene también un aporte importante. Si bien es cierto, los viajeros, ¿no? Describían los accidentes geográficos, ¿no? Como las montañas, los ríos, etcétera, pues este señor se preocupó también por describir las costumbres de los pueblos. Es decir, ya estaba vinculando, ¿no? El espacio geográfico con lo que podía ser la acción humana, algo que el día de hoy lo aceptamos, ¿no? Pero miren ustedes cómo van ellos aportando, ¿no? Al conocimiento después universal de lo que es nuestro planeta, ¿sí? Más tarde vamos a tomar a Bartolomé de Pareto, un sacerdote que al mismo tiempo fue un cartógrafo. ¿Qué quiere decir? Que él también va a ir creando un tipo especial de mapas que se les llama portulanos. Estos mapas ya no marcan, ¿no? Distancias dentro de un continente, ¿no? Sino marcan espacios en el océano, ¿no? Entre una isla y otra isla, entre un puerto y la isla. Qué interesante, ¿no? Así como hay mapas, entonces, que digamos, describen superficie continental, pues los portulanos describen superficies, ¿no? Que están en el mar, ¿sí? Son puntos y esos puntos, ¿cuáles serían? Las islas, las pequeñas islas o las grandes islas. Bueno, así entonces vamos a llegar a la edad moderna, ¿no? No olvidemos entonces que en la Edad Media los árabes, que son de la parte oriental, hacen su papel como, digamos, viajeros, pero que estaban aportando a la geografía. En cambio, eso va a ser la parte oriental. La parte occidental siguió todavía en su fervor religioso y muy lentamente en el avance de la geografía. La edad moderna, ¿m? Moderna. Hay algunos que confunden lo moderno con lo contemporáneo, ¿no? No, edad moderna. La edad moderna siguió siendo descriptiva, pero hay algunos avances, porque en la edad moderna no se olviden, ¿no? Empiezan los grandes viajes a través de los océanos, ¿no? Tenemos a Cristóbal Colón llegando, ¿no? A las tierras americanas y también desde Europa, desde Italia, recorriendo el mar Mediterráneo y después también navegando por el Atlántico para llegar a bordear prácticamente, ¿no? El continente africano, ¿no? Entonces, la edad moderna es una edad de descubrimientos, de espacios geográficos, pero para descubrirlos tenía que haber también algunas herramientas. Por ejemplo, como Cristóbal Colón, ¿cómo se podía pues entonces adentrar en el mar si no sabía dónde iba, ¿no? Entonces, habían ya entonces algunos instrumentos que le permitía visualizar, ¿no? Hasta lo lejos si estaba o no estaba cerca de tierras nuevas, ¿no? Entonces, hay un progreso tecnológico en ese momento. Inclusive vuelven a construirse, ¿no? Las carabelas, que es un tipo de naves muy ligeras, que son las más, ¿no? Aptas para que
a través del viento que corren por encima de los mares, esas naves, las carabelas, podían desplazarse más rápidamente, ¿no? Y gracias a las carabelas es que lograron con las justas llegar hacia América porque ya no tenían alimentos, ya no tenían agua. Se iban a morir allí en sus naves y en pleno mar, ¿no? ¿Se dan cuenta ustedes, no? Bueno, entonces están los aportes en este tiempo ya de Nicolás Copérnico, porque si bien antes con Ptolomeo, en la edad, ¿no?, antigua, se consideraba que el centro de todo el universo, ¿no?, era la Tierra, ¿no? Ese era un concepto que se tenía desde hacía muchos tiempos, desde la edad antigua. Entonces, cuando ya llegamos a la edad moderna, con estas herramientas e instrumentos que existen, pues ya Copérnico más bien se daba cuenta que no era, ¿no?, la Tierra el centro del universo, sino que más bien lo era el Sol. Estaba viendo prácticamente lo que era el sistema planetario solar, ¿no?, donde, como todos sabemos, es la Tierra y otros planetas los que giran alrededor del Sol, ¿no? Bien, entonces vamos viendo a varios, ¿no? A Johannes Kepler, quien va a plantear una serie de teorías que hasta el día de hoy tienen vigencia respecto a cómo está estructurado el sistema planetario solar, ¿sí? Luego tenemos a Gerardus Mercator, o Gerardo Mercator, ¿no? Lo vamos a volver a repetir en varias clases porque él emplea un sistema de coordenadas para poder localizar puntos sobre la superficie terrestre. Y vamos a partir de los conocimientos de Copérnico para el día de hoy, ¿no?, conocer cómo podemos ubicar puntos, ¿sí? Y luego vamos a la edad contemporánea. La edad contemporánea va a ser un tiempo en el cual no solamente hacer ciencia es describir, ¿no? Ya en la edad moderna, además de escribir, ¿qué va a pasar? Ya va a haber como que una necesidad de explicarse por la existencia de estos accidentes geográficos. Es decir, ya estoy viendo yo las montañas, pero ¿cómo surgen las montañas? ¿Por qué hay montañas en algunos lados y en otros lados todo es plano? ¿Por qué estas diferencias? ¿No? Entonces ya surgen un poco más de preguntas respecto a lo que podía pasar. Como ven ustedes, hay gente que siguió pues conservando su religión, pero al mismo tiempo, ¿no?, como el ser humano va preguntándose por cosas, ¿no?, por las cosas. Entonces, eso entonces ya desde la edad moderna, con el desarrollo de la tecnología, comienza a ver este tipo, digamos, del por qué, ¿no? El por qué. Si en el caso de, por ejemplo, Kepler no se hubiera preguntado, ¿y qué se mueve, no? ¿Y quién se mueve sobre qué? ¿Alrededor de quién, no? ¿Y cómo son los planetas? ¿Cuáles son los más cercanos? ¿Cuáles son los más lejanos? Si no se hubiera preguntado, no hubiera habido avances. ¿Se dan cuenta? Preguntarse el por qué, es decir, cumplir con el principio de causalidad, ¿no? Preguntarse del por qué. Hay también que preguntarse y qué consecuencias va a tener, no solamente preguntarse por, ¿no es cierto?, el origen, ¿por qué existe esto?, sino también preguntarse después, ¿y esto que existe, qué consecuencias puede traer? Esa es la ciencia, no se olviden, pasando obviamente por una serie de principios, ¿ya? Entonces adquiere un carácter científico. Hablamos ya de la ciencia cuando hay todo un método de investigación. Uno empieza observando, ¿no? Después describiendo, después encontrando las relaciones que hay entre un objeto y otro objeto. ¿Qué relaciones hay? ¿Sí? Todo eso es importante, ¿ya? El análisis, ¿no? Bueno, entonces, en el siglo XIX surgen muchas corrientes y enfoques geográficos. ¿Y saben qué? La pregunta que nos haríamos es, ¿conviene o no conviene que hayan personas que piensen diferente respecto a la existencia de un accidente geográfico? ¿Conviene o no conviene? Claro que conviene, y conviene mucho, porque uno se puede creer muy, digamos, conocedor de un fenómeno, pero siempre habrá otro que no piense igual.
Y si nos dice qué es lo que piensa y veo que es diferente a lo que yo creo, entonces yo lo tengo que poner en duda. Acuérdense que solamente poniendo las cosas en duda se puede seguir investigando. Y por eso es que el ser humano ha avanzado tanto hasta el momento, porque siempre aparecen posiciones contrarias o algo semejantes que luego se contrarrestan una con otra, investigamos más y encontramos una nueva, ¿no?, explicación. Eso es muy importante, ¿no? Ustedes también tienen que tomar esa actitud, esta metodología, para todas sus asignaturas, para todas, ¿ya? Bueno, entonces vamos a ver qué geografías fueron las que digamos, se dieron en ese momento. La geografía determinista. Bueno, esta geografía determinista fue sustentada por uno de los geógrafos, pues, más, ¿no?, cuestionados, Federico Ratzel, ¿sí? Más o menos en esos espacios ocupados, ¿no?, en lo que actualmente es Alemania. Entonces Ratzel plantea esta idea, plantea, digamos, ¿quién manda sobre quién? ¿La naturaleza manda sobre el ser humano o es el ser humano el que manda sobre la naturaleza? ¿Quién domina? ¿Quién domina a quién? Pues la posición de él es determinista, quiere decir, la naturaleza manda sobre la sociedad. Es decir, si existe una naturaleza carente de recursos naturales, carente de agua, carente de no sé de qué, ¿ya? Entonces eso hace que una población en ese lugar, en ese espacio, no pueda desarrollarse. No puede hacerlo. Aquí quien manda es la naturaleza. Por lo tanto, incluso hay gobernantes en Alemania que dicen, ajá, yo estoy de acuerdo con Ratzel. Entonces, lo que primero hay que hacer es posesionarnos de territorios, porque los territorios tienen recursos. Por lo tanto, si la naturaleza manda sobre el hombre, nosotros vamos a tomar esos territorios. ¿Me entienden? Ya, eso es la posición determinista. Pero frente a esa posición determinista salieron los posibilistas, los geógrafos posibilistas. Posibilista viene de posible. Entonces, quien encabeza este movimiento va a ser Paul Vidal de la Blache. Bueno, ¿cómo se dice en francés? No lo sé. Pero Vidal, lo vamos a tomar como Vidal. Vidal que dice lo contrario a lo que señalaba Ratzel. Es decir, no, está equivocado. Ratzel son contemporáneos, ¿ah? Solo que el primero es Ratzel, es alemán, digamos, y Vidal es francés. Entonces, Vidal dice lo siguiente. Si tuviera razón Ratzel, en este momento no habría especie humana, no habrían seres humanos, porque ya la naturaleza nos hubiera matado con los terremotos, los volcanes, los temblores, los huracanes, etcétera, etcétera. Ya no habría acabado con nosotros. ¿Por qué existimos? Porque el ser humano es inteligente y frente a una amenaza previene, ¿sí o no? Si hubiese en este momento un movimiento sísmico, ¿qué vamos a hacer? Si hubiera sido presencial, yo me quedo con ustedes hasta que salga el último, ¿no? Pero acá en lo virtual, saben que si empieza un movimiento sísmico, sí, con tranquilidad vamos a salir a los lugares, ¿no?, donde tenemos nosotros refuerzos en nuestra casa, ¿no? Ya sabemos, tenemos los puntos de apoyo en nuestra propia casa, ¿sí? Bueno, entonces nos estamos previniendo. Entonces eso es lo que cree Vidal, ¿no? Que el ser humano previene. Sabemos que hay fuerzas, digamos, inmensas de la naturaleza, pero el ser humano es inteligente y propone salidas frente a eso, ¿ya? Luego viene ya, en el siglo XX, viene ya la geografía cuantitativa. Es una geografía, ¿no?, que tiene como objeto el estudio del espacio geográfico. Pero, ¿no?, como les explicaba, el espacio geográfico, ahorita va a haber una diapositiva sobre espacios geográficos que vamos a trabajar, ¿sí? Y ahí con eso lo completamos para no ocupar más tiempo. Y luego también vamos a hablar de la geografía sistémica, que es justamente uno de los enfoques que nosotros estamos aplicando en este repaso de la ciencia que hemos llamado geografía, ¿de acuerdo? Entonces no lo explico acá porque hay diapositivas que lo van a explicar. Primero, la geografía y su objeto de estudio, ¿no? ¿Cuál es el objeto de estudio? A ver, creo que hay otra. Ajá, sí. ¿Cuál es el objeto de estudio de la geografía, no?
Estamos hablando dentro del enfoque de la geografía cuantitativa, ¿no? Entonces, el objeto de estudio viene a ser el espacio geográfico, nos dice, ¿no? Pero, ¿qué cosa se entiende por espacio geográfico? Ahí viene la cosa, ¿no? ¿Qué se entiende por espacio geográfico? Es la naturaleza modificada. ¿Quién modificó esta naturaleza? Pues el ser humano. ¿Con qué lo modificó? Con su propio esfuerzo, con su inteligencia, sus esfuerzos y también sus herramientas. ¿Para qué o por qué modificó la naturaleza? Porque el ser humano necesita, ¿no es cierto?, recursos para poder vivir, para vivir bien. Necesita alimentarse, necesita vestirse, necesita estar protegido en una casa, necesita tener buena salud, educación, esparcimiento, etc. Entonces, está buscando su bienestar, ¿correcto? Y finalmente, entonces, lo que hace el hombre es actuar, ¿no?, sobre un espacio, como por ejemplo en esta foto tenemos un paisaje natural. ¿Dónde queda este paisaje que es un desierto? Casi un desierto, en las pampas de Virú, ¿sí? Así es, estas las pampas de Virú, un espacio natural, ¿no? Pero, ¿en qué se ha transformado ciertos espacios, digamos, de estas pampas? ¿No? Como ven ustedes, se han hecho canales de irrigación. Aquí tenemos, ¿no?, canales hechos por el hombre, donde a propósito derivan aguas de ciertos ríos para que pueda hacer fértil estas tierras. Entonces, desde las pampas de Virú, ¿a dónde llegamos? A ser modificada y tener en esas pampas, en un sector, tenemos un proyecto que se llama Chavimochi, y donde antes fue prácticamente pampa y desierto, ahora tenemos extensos campos de cultivo, ¿no? Es decir, el espacio geográfico es este, tal como la naturaleza ha venido actuando en este lugar, pero cuando actúa el hombre, entonces ya tenemos aquí un producto que ya no solamente es de la naturaleza, sino es producto ¿de quién? Del hombre. Por eso vamos a llamarle también producto social. Aquí hay un producto natural y aquí con la intervención humana es un producto social. Y ahora les voy a hacer una pregunta que nos sirva también para reflexionar. Aquí hemos visto cómo el ser humano busca su bienestar, pero busca su bienestar ¿a partir de qué? A partir de alterar, porque aquí se ha alterado, algo que era natural se está convirtiendo en algo que va a ser social. Y eso va a tener sus consecuencias. Por eso en este momento, cuando nosotros hablamos de la geografía, estamos resaltando que el hombre, es cierto, busca su bienestar, pero ¿qué ser o qué norma dijo que los seres humanos podíamos aprovechar de los seres vivos que nos da la naturaleza? ¿Por qué no fue al revés? ¿No? Porque ahora nosotros hablamos de los seres vivos, que tienen sus principios, tienen todo el derecho de estar en esta tierra también. ¿No es cierto? Hablo de los animales, hablo de las plantas, de los microorganismos, ¿no? Porque han surgido de la propia naturaleza y hoy día estamos en un momento en que estamos señalando que debemos proteger esta naturaleza porque este bienestar no va a ser eterno. Queremos que sea sostenible y para eso tenemos que conocer que hay principios en la naturaleza que nosotros no podemos dejar de lado, ¿sí? Esa es nuestra tarea ahora con esta geografía, ¿ya? Que ustedes adquieran esos sentimientos, esa convicción de que hay que actuar en defensa también de estos seres vivos, ¿ok? De estos seres vivos. Me emociono un poquito, hay veces cuando hago estas cosas, espero que al final terminemos bien, ¿no? Cuando nosotros hablamos de geosistema, geo significa, ya hemos visto, tierra, y en el caso de sistema, ya quiere decir que es un conjunto de elementos que van a estar interactuando, ¿sí? Va a estar interactuando. Bien, entonces, vamos a ver aquí. El geosistema es una unidad, ¿no? Donde se dan, dentro de esta unidad que se llama geosistema, se van a dar una serie de interacciones. Y ahí se los he remarcado en color azul, porque la esencia de lo que significa un geosistema es que hay interacción, ¿sí? Por ejemplo, si nos fijamos en algunas entidades, ¿no? En la Tierra
tenemos entidades que son abióticas. Abióticas quiere decir sin vida. Por ejemplo, las rocas, ¿no? Las rocas no tienen vida, ¿no? Ya. Bióticas, los seres que sí tienen vida, ¿no? Antrópica viene del ser humano. Antrópico viene del ser humano. El ser humano también, ¿no? Digamos, nosotros producimos muchas cosas, ¿sí? Con nuestro trabajo, ¿no? Bien, pero también hay subsistemas. Por ejemplo, ¿no? En estos subsistemas pueden haber entidades abióticas, bióticas y antrópicas dentro de cada uno de estos subsistemas. Por ejemplo, tenemos aquí, ¿no? En la litósfera tenemos el subsistema litósfera. ¿Qué cosa quiere decir? Que aquí abundan muchos elementos abióticos, ¿no? Por ejemplo, granito, mármol, ¿no? Y otros. En la hidrosfera, ¿qué cosa vamos a tener en este subsistema? Tenemos, ¿no? En la hidrosfera tenemos el agua, ¿no? En todas sus formas, ¿no? Sólidas, semisólidas, ¿no? Líquidas. Tenemos también en la atmósfera. ¿Qué tenemos en la atmósfera, no? Son sistemas, ¿no? Por ejemplo, si fuese verano, ahorita en este momento fuera verano, tendríamos una importante radiación solar. Pero vamos a suponer que al mismo tiempo llueve. O sea, a pesar de es verano, ¿no? Bueno, en Lima, ¿no? También llueve. Y eso es lo normal, que cuando haya verano, haya lluvias. Eso es lo que ocurre normalmente en el resto del mundo. Pero acá en Lima, no, ya sabemos que no. Ya, pero entonces, atmósfera, calorcito, llueve, ¿y qué aparece? Arco iris, ¿no? Entonces, la atmósfera también tiene, ¿no es cierto?, sus propios elementos, ¿no? La sociosfera ya se refiere al ser humano, ¿no? Al ser humano que, bueno, hace mucho, ¿no? Entonces, miren ustedes, todo esto, esta interacción, las entidades con los subsistemas entre ellos, ¿sí? Entonces, finalmente, estamos viendo cómo hay un orden, ¿no? Un relativo orden dentro, digamos, nuestro sistema planetario. Hay un orden, ¿sí? Y hay consecuencias de la manera como estos elementos se van relacionando, ¿ya? Se van relacionando. Entonces, lo más importante que tiene un geosistema es las relaciones que hay entre sus elementos. Y póngale atención a esto que les voy a decir. Pongan un asterisco ahí en su cuadernito, ¿ya? Que cuando todas las veces en nuestros cursos vamos a estar hablando de fenómenos distintos, ¿sí? Uno a otro, ustedes piensen qué interrelaciones hay en ese fenómeno. Eso es lo primero que siempre tenemos que hacer. ¿Qué cosa es hacer geografía? Es preguntarse, ya, yo estoy viendo el fenómeno del ciclón, muy bien, pero ¿cómo se comporta un ciclón? ¿Sí? Es descripción. ¿Qué ocasiona el ciclón? Es causalidad. ¿Qué consecuencias traerá el ciclón? ¿No? Consecuencias, ¿no? Y cuando yo vea consecuencias, no solamente voy a ver consecuencias para el propio paisaje, sino son consecuencias para el hombre, porque el hombre es el que está transformando y no siempre transforma para bien. Muchas veces transformamos para mal. Increíble, ¿no? Pero es así lo que ocurre. Vamos ahora a, bueno, ahí está, ¿no? La interacción. Nuestro sistema planetario inclusive hay entradas que vienen desde el espacio, desde el universo. Por ejemplo, la radiación solar, ¿no? Los rayos ultravioleta vienen desde el universo, fuera de nuestro planeta vienen, ¿no? Bien, vamos a ver ahora la siguiente. Tenemos aquí los puntos y líneas imaginarias. ¿Ya? Perdón. Puntos y líneas imaginarias, ¿no? Bien, estas son herramientas que nos permiten localizar, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar por el eje terrestre. El eje terrestre. ¿Qué cosa es el eje terrestre? Un eje, ustedes saben que es como tener, ¿no?, una varita, ¿sí? Que va a ser el centro, ¿no?, de un cuerpo que se mueve alrededor de ese eje, como el que tenemos aquí, ¿ya? Entonces, en esta parte lo voy a pintar de rojo. A ver mi pulso. Ahí, este sería el eje terrestre. ¿Cómo sé que este eje terrestre, bueno, sabemos si lo estamos viendo que está un poco inclinado, pero ¿inclinado respecto a qué? Inclinado a este plano.
¿Cómo se llama este plano? Se llama plano de la eclíptica. Es decir, si esto de aquí es el Sol, este es el Sol, entonces, ¿qué está sucediendo? La Tierra va a dar vuelta al Sol en el movimiento, ¿no? ¿No? Digamos, un movimiento extenso, ¿no? Bien, pero ahora miren ustedes aquí, ¿no? La línea sobre la cual la Tierra gira durante su movimiento de rotación. Estamos hablando de este movimiento. La misma Tierra se mueve del oeste, aquí les he puesto la W porque es oeste en inglés, ¿sí? Se mueve del oeste al este. Del oeste al este, ¿no? Y ustedes saben que para completar una vueltita completa, la Tierra va a demorar un día de 24 horas, ¿no? Un día de 24 horas, ¿sí? Bien, entonces, el eje terrestre es importante, ¿sí? Ya hemos visto dónde está, ¿no? Es una línea imaginaria que desde el espacio atraviesa lo que sería el polo norte, aquí estaría el polo norte, pasa por el centro de la Tierra y luego sale por el polo sur al exterior. Este sería el polo sur, ¿no? Y este de aquí sería el polo norte. Y alrededor de ese eje, entonces la Tierra tiene un movimiento de rotación, así se le llama movimiento de rotación, ¿no? Pero estamos viendo que se inclina. Entonces, ¿a partir de qué cosa se inclina? Vamos a trazar, primero que nada, una perpendicular del plano de la eclíptica. No se olviden que este es el plano de la eclíptica, este de acá. Vamos a trazar una vertical. Y entonces, en esta vertical estoy viendo que el eje, justamente, ¿no? Aquí el ángulo es de 23 grados con 27 minutos. ¿Sí? Y este de acá, sí, o sea, esta cifra de acá, ¿no? Viene a ser este pedacito. Y estos 66 grados 33 minutos es esta parte de aquí, es esto de aquí. Si ustedes suman ambas medidas, ¿no? Nos va a dar 90 grados, ¿no? Esta cuarta parte de la Tierra, ¿no? Tiene en total aquí 90 grados, ¿sí? Bien, entonces el eje terrestre va a tener consecuencias, ¿no? Ya hemos visto que una consecuencia es que se forma el día, como ahora, ese día, y la noche, ¿no? Día y noche, ¿correcto? ¿Ok? 12 horas de día y 12 horas de noche. ¿Pero dónde hay esto 12 horas de día y 12 horas de noche? ¿Dónde es? En el Ecuador, la línea ecuatorial, es decir, es acá. Todos estos espacios, todo este espacio de aquí, son 12 horas de día y 12 horas de noche. ¿Ya? ¿Ok? Bien. Pasemos al siguiente. Ya saben, las consecuencias del movimiento de rotación, entonces viene a ser, ¿no? El día y la noche. Bueno, aquí tenemos la consecuencia de que el eje terrestre esté inclinado, ¿no? ¿Qué consecuencias va a traer, no? Ya hemos hablado del movimiento de rotación. Ahora miren, la inclinación del eje más el movimiento de traslación va a originar lo siguiente. El movimiento de traslación es todas estas flechas en rojo, nos están diciendo que en el sistema planetario solar también, ¿no? Los planetas se mueven así, del oeste, ¿a dónde? Al este. ¿Sí? ¿Está bien? Del oeste al este. Igualito que el eje, ¿no? Igualito que el eje de la Tierra. Bien, entonces, ¿esto cuánto va a durar? Va a durar aproximadamente 365 días, ¿no? Un aproximado, ¿ya? 365 días, ¿correcto? Pero vamos viendo una cosa, que como el eje terrestre está inclinado, miren, acá está inclinado así, aquí está inclinado paralelo a este. Esta inclinación es paralelo a este. En esta posición, la Tierra tiene el eje y esta es también, ¿no?
paralelo aquí, en esta posición. Y aquí lo mismo. ¿Cómo se llama esto? Cuando el movimiento, digamos la Tierra, en ese movimiento de traslación, aquí está en la posición 1, aquí está en la posición 2, es la misma Tierra, ¿no es cierto? No son 4 planetas, sino es la Tierra, posición 3 y posición 4, ¿ya? Entonces, estamos viendo que el paralelismo es el mismo en toda la órbita de la Tierra, en el movimiento de traslación. Si acaso, por ejemplo, en la posición 2 cambiase la inclinación del eje terrestre y se pone así, entonces no habría estaciones. Para que hayan estaciones, en toda esa órbita elíptica que tiene la Tierra alrededor del Sol, el paralelismo se va a ir notando. Pero hay otra cosa. Van a ver ustedes cómo en cada una de estas posiciones hay solsticios y hay equinoccios. ¿Cuándo le vamos a decir solsticio? Por ejemplo, aquí está, ¿en dónde? En el trópico de Capricornio. Y este solsticio aquí está en el trópico de Cáncer. Nos está diciendo que los rayos solares caen perpendicularmente en el trópico. Los que viven en el norte, en el trópico de Cáncer. Los que viven en el hemisferio sur estarían en el trópico de Capricornio. Se le llama solsticio, porque sus rayos caen perpendicularmente en los trópicos. ¿Sí? Pero, ¿qué sucede en otro momento? Hay otros momentos donde los rayos solares llegan perpendiculares, pero solamente lo llega en la línea ecuatorial. Por ejemplo, esta es la línea ecuatorial. Aquí es equinoccio, quiere decir en 0 grados de latitud, 0 grados de latitud en el Ecuador, están llegando los rayos de forma perpendicular, ¿no? Aquí está en el Ecuador y aquí también. Esto también es la línea ecuatorial. Y también estamos viendo que llega acá de forma perpendicular. ¿Sí? Quiere decir entonces, la inclinación del eje terrestre hace que existan 4 estaciones. Solo que los que viven en la zona ecuatorial no van a ver estaciones. Van a vivir permanentemente en el día 12 horas y en la noche 12 horas, ¿no? Es decir, 24 horas. Yo tengo una hermana que vive frente al África, en una de las islas en Canarias, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ella, a las 10 de la noche, en este momento, ¿no? Ya han terminado, están ellos en el otoño, pero se está viendo que en España está habiendo todavía mucho calor. Entonces, a las 9 de la noche, para nosotros, 9 de la noche o 10 de la noche, para ellos, su 9 de la noche o 10 de la noche, tienen todavía sol. Tienen como un paisaje del cielo y del mar como si fuera para nosotros las 5 o las 6 de la tarde. Y eso lo tienen ellos a las 10 de la noche. Claro, nosotros decimos desde aquí 10 de la noche, pero ellos no le dicen noche a eso, ¿no? Bien, entonces hay aquí, ¿qué cosa? Esto quiero que se lo graben. La desigual distribución de la luz y del calor se originan, ¿no? En varias estaciones. Y otra cosa que hay por esta inclinación del eje terrestre es que va a haber una diferente duración de horas en el día y la noche. Va a haber diferente según las estaciones, ¿no? Y según también la latitud, como en el caso de mi hermana, ¿no? O nosotros, aquí en Lima, porque muchos de ustedes están aquí en Lima y el Callao. Entonces, miren, ustedes han notado, ¿no? Que ahora nuestros amaneceres son más tempranos. Yo, con el fin de estar bien en punto con ustedes, yo he despertado a las 6 de la mañana a hacer algunas cosas en casa y ya ponerme aquí frente a ustedes, ¿sí? Ha amanecido hoy día, yo, ¿no? Acuérdense que hace, ¿no? Un par de meses, a las 6 de la madrugada todavía no veíamos la luz, ¿no? De la calle.
pero ahora ya lo estamos viendo desde las 6 de la mañana, ¿no? ¿Por qué? Porque nos estamos acercando, estamos en primavera y nos estamos acercando al verano. Por eso en verano tenemos, el día dura más que la noche. Y eso que estamos en Lima, ¿no? Si estuviésemos nosotros eh, digamos, en Chile, sería no tan marcado como lo es en Perú, ¿ya? Bien, entonces vamos adelantándonos para no quedarme en el medio, ¿sí? Los polos geográficos, miren, ya sabemos, ¿no? Son los puntos extremos del eje, ¿no? Este es el eje, y entonces en este lado vamos a tener el polo norte, donde se va a ubicar a 90 grados. Aquí tenemos 90 grados de latitud. Y donde sale del otro extremo, ¿no? El eje terrestre, tenemos ahí el polo sur. El polo sur. También se ubica a 90 grados de latitud sur, norte y sur, ¿no? Son los puntos extremos ¿de quién? Del eje de rotación, ¿no? Coinciden, ¿en qué coinciden estos dos lugares? El polo norte con el polo sur. Coinciden en que allí hay bajas temperaturas, ¿no? En el norte tenemos, ¿no? Suelos congelados, ¿sí? Igualmente en el polo sur, suelo congelado, está la Antártida, mayormente con, ¿no? Digamos, cubierta de hielo, y en el norte también vamos a encontrar, ¿no? Digamos, superficie continental, pero cubierto también de hielos. ¿Ok? Entonces las temperaturas es lo que tienen en común, ¿no? Otra cosa, sus días y sus noches se pueden prolongar hasta 6 meses. Ya les expliqué, ¿no? Debido a que la Tierra, ¿no? En su eje terrestre está inclinado, entonces los rayos solares algunas veces no van a llegar a este punto. Digamos, este es el polo norte. Ahora creo que lo tenemos en otra imagen, vamos a ver. Aquí está el polo norte, entonces, si tuviéramos nosotros al sol en este lado, si tuviéramos aquí el sol, miren, lo que va a pasar. Va a llegar a la Tierra, pero llega de forma sesgada. Es decir, puede tocar aquí un puntito, pero ese punto no es el polo norte. El polo norte está aquí. Y estamos viendo que la radiación solar no toca el polo norte, se va de frente. Y si se va de frente quiere decir que aquí no hay luz, aquí no hay luz. La Tierra se está moviendo sobre su propio eje. 24 horas es noche, toda la semana es noche, todo el mes es noche. 6 meses esto está de noche. Cuando en el norte es de noche, en el sur es de día. En el polo sur sí le va a llegar la radiación. Y así se van a ir alternando. Mira, aquí sí, en el polo sur, la radiación solar llegó y alumbró. Alumbró todas las 24 horas, toda la semana, todo el mes, todo el año, perdón, todo el año. No, son 6 meses, nada más. Hasta lo máximo 6 meses de día. Cuando en el sur es 6 meses de día, en el norte es 6 meses de noche. Y como mi hermana está, ¿no? Digamos, en un punto, también tiene eso, también tiene esas cosas, ¿sí? Bien, entonces sus días y noches se prolongan hasta 6 meses respectivamente durante las estaciones. ¿Ustedes cuándo creen que se va a explorar la Antártida? ¿En verano o en invierno? Tiene que ser en verano, porque en verano es de día, mientras que en el otro hemisferio, en el polo norte, ¿no? Cuando en el sur es verano, en el norte es invierno. Cuando en el sur es otoño, en el norte es primavera. Cuando es primavera en el sur, es otoño en el norte. Mi hermana está en otoño, ¿sí? Mientras que nosotros estamos en primavera.
Así es. ¿Cómo va a ser la Navidad en los Estados Unidos que queda en el norte? Ellos sus arbolitos les van a poner la nieve, ¿no es cierto? ¿Ustedes también ponen la nieve, los algodoncitos allí en el árbol de Navidad? No, no hay que ponerlo porque no tiene que ver con nosotros, ¿no? Hay que ponerlo verdecito nomás porque nosotros no tenemos nieve en verano, ¿no? En diciembre es verano para nosotros. ¿Se dan cuenta, no? Bien, vamos a seguir entonces aquí. Acá, el ecuador terrestre, ¿no? Divide a la Tierra en dos hemisferios. Ya hemos visto el norte y el sur. El norte y el sur. Eh, y ese es el ecuador. El ecuador es este círculo máximo que tiene la Tierra. Es el círculo máximo, es el mayor círculo que podemos hacer. Por aquí también podemos hacer círculos en la Tierra, ¿no es cierto? Pero estos círculos son círculos menores. El único más grande es el ecuador. Y le hemos colocado su lugar aquí de latitud, a 00 grados de latitud. Cuando es el ecuador solamente se dice latitud. Si yo tuviera que marcar un punto debajo del ecuador, ahí sí tendría que ponerle latitud sur. Y si es en el norte, un puntito aquí, tendría que ponerle latitud norte. Quien marca la diferencia es el ecuador. Es equidistante a los polos. La distancia del ecuador hasta el polo marca un ángulo de ¿cuánto? De 90 grados. ¿No es cierto? De 90 grados. Y desde aquí, desde el ecuador al polo sur, también marca una distancia de 90 grados. Por eso se dice que es equidistante, ¿no? Del ecuador al norte o del ecuador al sur, ¿no? Es perpendicular al eje. Aquí, como es una esfera, lo he hecho un poquito circular, pero en un mapa el ecuador sería así y los paralelos serían así, ¿no es cierto? Verticales, ¿no? Por eso decimos, es perpendicular. ¿Qué cosa? El eje es perpendicular al eje terrestre, a esta línea inclinada, ¿ya? Su valor es de 0,0 de la altitud. Esta circunferencia tiene esta medida, más de 40.000 kilómetros, ¿no? Más de 40.000 kilómetros. Tiene toda la circunferencia del Ecuador, ¿no? Es el único lugar de la Tierra donde el día y la noche tienen igual duración, quiere decir 12 horas de día y 12 horas de noche. Aquí, los que viven, por ejemplo, los que viven en Tumbes, casi no, tienen 12 horas días, 12 horas noche, ¿sí? El que viva al sur de Argentina, no es así, ¿no? La duración en verano, el día va a ser más largo y la noche va a ser más corta, ¿sí? Bien, eso entonces son características que tiene el ecuador terrestre. Ahora vamos a ver, bueno, otros nombres que lleva, miren ustedes, vamos a hacer aquí el corte, ¿no es cierto? Hemos dicho que esto es el norte, pero a este hemisferio, a esta mitad, ¿no? Que está en la parte superior, también le podemos llamar hemisferio boreal. No se olviden esto porque muchas veces decimos el hemisferio norte y otras veces yo te voy a decir en el área septentrional. Se le puede decir boreal, se le puede decir septentrional. Al sur se le puede decir hemisferio sur, pero también le podemos decir lo contrario de septentrional, aquí se le llamaría meridional. ¿No? Perdón, y austral, ¿no? Lo contrario de boreal sería austral. Austral. ¿Sí? Esos nombres, por favor, son sinónimos, ¿ya? Son sinónimos, no se vayan a olvidar. Bien, seguimos entonces los paralelos. ¿Cuáles serían los paralelos? Bueno, aquí falta... Ya. Entonces, vamos viendo esto. Bien, los paralelos vienen a ser los círculos menores, ¿ya? Son círculos menores que aquí ustedes los están viendo, ¿ya? Se trata de infinitos paralelos, son infinitos los paralelos, ¿no? Son estas, las líneas que corren así, son los círculos menores, ¿correcto? Son círculos menores. Entonces,
Estos círculos menores, igual que el ecuador, forman ángulos rectos con los meridianos. Ya, entonces miren, donde están marcadas las flechitas, estas de la derecha, las amarillas, la roja, las celestes, las turquesas, vienen a ser los paralelos, ¿sí? Inclusive el ecuador, ¿no? Es un paralelo también, pero como es el más importante, es el paralelo, pues, ¿no? Base, ¿no? El paralelo base 00 es el ecuador, ¿ya? Y los meridianos vienen a ser estos arcos que parten del polo norte y se van hasta el polo sur, como gajos de una mandarina, ¿no? Como gajos de una mandarina. Bien, entonces vamos a ver que en este caso, ¿no? Vamos a ver que se trazan infinitos paralelos, pero hay cuatros que son famosos, muy famosos. Esos cuatros vienen a ser, ¿ya? Aquí tienen ustedes los que están pintados de color amarillo. Bueno, el ecuador ya sabemos aquí está 0 grados, ya 0 grados. Pero miren ustedes, este amarillo está a 23 grados 27 minutos. Y este va a ser un trópico, el trópico de Cáncer. ¿Ya? De Cáncer, ¿ah? Voy a ponerte así, Can. ¿Ya? Y también hay un trópico en el sur. Miren ustedes aquí, 23 grados 27 minutos. Pero a este trópico se le va a llamar trópico, ¿no? De Capricornio, Cap, te le voy a poner Cap, Capricornio. Cáncer en el sur, en el norte, y Capricornio en el sur. Estos dos son famosos. Otros dos famosos vienen a ser, bueno, ¿cuáles vienen a ser? Este de acá, el celeste, ¿no? ¿Qué cosa es el celeste? Este turquesa, ahí dice 66 grados 33 minutos. Este de aquí es el círculo polar. Círculo polar. Como está en el norte, ¿no? Círculo polar, ¿no? Hacia el norte. Y en el caso del sur, también aquí, 66 grados con 33 minutos y algo de segundos. Este de aquí se le llamaría círculo polar. Este es el círculo polar del norte, ¿no es cierto? Este es del norte y este es el círculo polar del sur. Son famosos. ¿Y por qué son famosos? Esto no se vayan a olvidar. ¿Por qué cosas son famosos? Porque hay que tener presente que en algunos momentos la radiación solar aquí va a llegar, como dijimos, va a llegar al trópico de Cáncer. Y eso hace que, como acá es recto, ¿no? Aquí va a ser verano. Otras veces le va a tocar que llegue aquí los rayos solares de forma perpendicular. También será un solsticio, ¿no? Solsticio de verano o solsticio de invierno. Entonces, ese solsticio nos está indicando que todo el sur está en verano. Es decir, por eso es que se marcan esas líneas imaginarias, para poder explicar, ¿no?, a qué nos referimos con los solsticios y los equinoccios. Cuando los rayos solares lleguen perpendicularmente aquí al ecuador, se le llamará equinoccio. Equinoccio, y el equinoccio, ¿no?, hace que en un hemisferio sea primavera y en el otro hemisferio sea el otoño. Actualmente el hemisferio norte se encuentra en este momento en primavera. Perdón. Actualmente nosotros estamos en primavera, ¿no? Todo el sur está en primavera, porque después de la primavera viene el verano. Nosotros estamos en primavera, entonces quiere decir que en el norte, en España, ¿están en qué? Están en el otoño. ¿Qué sigue después del otoño? En diciembre, ¿qué va a tener Europa? ¿Qué va a tener? Después del otoño va a tener invierno. Estados Unidos va a estar en invierno. Y miren, aquí está mi hermana. Este es el continente africano.
Y por aquí, esto es España, y las islitas de las Canarias están aquí. Miren ustedes, por aquí muy abajo está la línea ecuatorial y mi hermana está aquí en uno de estas 7 islas de las Canarias. Ok, bien, pasemos ahora a ver los meridianos. En el caso de los meridianos ya les expliqué que son estos arcos, empiezan en el norte y terminan en el sur. ¿Sí? Son arcos, ¿no? Son arcos de 180 grados, ¿ya? Que se unen en los polos. Ahí termina. Empieza en el polo norte, termina en el polo sur. Ahí termina. Pero a la espalda de la Tierra viene a haber otros arcos, ¿no es cierto? Son otros meridianos, ¿no? Estos meridianos forman ángulos rectos. ¿Con quiénes? Con los paralelos. Forman ángulos rectos. La mayor curvatura, ¿dónde va a estar? Donde es más gorda la Tierra. La Tierra es más gorda, ¿en dónde? En el Ecuador, ¿sí? Y cada uno de estos meridianos, ¿no? Fija un valor de longitud. Quiere decir que nos van a apoyar los meridianos para poder localizar la longitud de un punto sobre la Tierra. Ese punto puede estar entre 0 hasta 180 grados de longitud, ¿no? De longitud, ¿no? Los principales meridianos son dos. Hay un meridiano que se llama meridiano de Greenwich, lo vamos a anotar porque utiliza 0 grados. Y el meridiano de cambio de fecha, que lo vamos a anotar cuando leamos 180 grados en un planisferio, ¿ya? Los vamos a poder localizar. Observen aquí, este es el meridiano de Greenwich. ¿Por qué me doy cuenta que es Greenwich? Primero porque aquí estoy viendo el África. Greenwich corta una parte de España, me parece que es, y corta una parte del África también. ¿Se dan cuenta? ¿No? En cambio aquí, a la vuelta del meridiano de Greenwich, viene a ser esta línea que es así en zigzag. Se llama línea del cambio de fecha, ¿no? Del cambio de fecha, ¿ok? A ver, entonces, no se olviden que aquí a la derecha, ¿qué cosa? A la derecha, es decir, si esta es la línea del cambio de fecha, hacia aquí, ¿cómo se llama? El este, ¿no es cierto? A mi derecha va a estar el este, y a la izquierda, o sea, hacia allá, va a estar el oeste. Y esto es el Océano Pacífico. El Océano Pacífico del oeste, y aquí estaría el Océano Pacífico del este. Si es que yo estoy utilizando la línea del cambio de fecha, ¿no? Bien, se los estoy notando porque vamos a tener una preguntita sobre esto, al final. Vamos a seguir entonces ahora, tenemos las líneas imaginarias del planisferio, ¿no? Miren ustedes, vamos a borrar esto que nos está... Ajá, listo, miren, aquí tenemos las líneas imaginarias en el planisferio. Y estas flechitas que les he puesto allí nos está marcando justamente las líneas imaginarias que acabamos nosotros de aprender, ¿no? Vamos a ver entonces la flecha amarillita, que sería el Ecuador, porque aquí también está, ¿no? Bueno, aquí está la letra, bueno, A, B, esta debe ser la C, ¿no? A, B, C, D, E. Entonces, la letra C, donde está la flechita amarilla, es el ecuador terrestre. A ver, vamos a atravesar. ¿Qué estamos atravesando con el ecuador terrestre? Ajá. Parte América del Sur, ¿no? Por el norte, ¿no? Parte también el África. Y se mete entre las islas del sudeste asiático. Miren ustedes, ese es el ecuador. Vamos a ver el A. ¿El A qué viene a ser? El círculo polar ártico. Entonces, esta línea imaginaria atraviesa Canadá, atraviesa Groenlandia, bien, y atraviesa el norte europeo y también el norte asiático. Ya, muy bien. La flechita verde viene a ser trópico. El trópico, y ustedes se dan cuenta también por esta lectura, ¿no? 23 grados 27 minutos. Entonces, el trópico
En el norte se llama Cáncer. Atraviesa América del Norte por México y Estados Unidos. Atraviesa el desierto del Sahara y atraviesa el norte, ¿no?, de la India y atraviesa China. A China la parte en dos. Miren ustedes. Ahora vamos con la letra D. La D viene a ser el trópico de Capricornio. Capricornio está en el sur. Como ven ustedes, no toca el Perú. No lo toca. Sí toca a Chile, toca a la Argentina. La parte sur del continente africano y luego parte Australia. Y luego tenemos el punto E, que viene a ser el círculo polar antártico. El norte se llama Ártico y el sur se llama Antártico. ¿Qué atraviesa el Antártico? Atraviesa la Antártida. Ahora fíjense ustedes, ¿no?, que para la parte norte sí podemos ver Groenlandia. Acá está Groenlandia, ¿no? Podemos verlo. Pero debajo del círculo polar ártico ya no tenemos mapa. Eso es común en un planisferio, que solamente llega más o menos a 80, 80 y tantos grados acá. ¿Por qué? Para que no se deforme, porque estos planos siempre deforman el tamaño de los continentes, ¿ya? Lo va a deformar, por eso se evita de esa manera. La próxima semana vamos a hablar sobre esto. Coordenadas geográficas. Es importante para localizar un punto sobre la Tierra que uno conozca bien cómo se desarrolla, cómo se habla para ubicar estos puntos. Para eso tenemos la latitud y la longitud. Las coordenadas nos permiten entonces a nosotros localizar con una precisión matemática un punto cualquiera sobre la superficie de nuestro planeta, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se utiliza, no? Vamos a suponer, partimos nosotros cuando es latitud, esta línea es la que nos va a servir, ¿no? El Ecuador. Esta es la que nos va a servir. En la longitud no nos sirve tanto el Ecuador. Lo que nos va a servir es, ¿cómo se llama esto? Nos va a servir este de acá, el meridiano de Greenwich, el arco, ¿no? El arco. El meridiano base, ¿ya? Y en el caso de la latitud nos va a ser el Ecuador. ¿Qué cosa es la latitud? La latitud es ubicar un punto cualquiera. Vamos a poner que el punto cualquiera sea este de aquí, ¿ya? Entonces lo que vamos a medir es el ángulo desde el Ecuador, que es 0, hasta este lado, digamos, hasta este punto. Queremos saber cuántos grados hay. De aquí hasta aquí, nada más. Eso es lo que queremos hallar. Y para eso vamos a medir este ángulo, ¿sí? En el caso de la longitud, ¿qué vamos a hacer? Lo que queremos saber es esta abertura, ¿cuánto mide? Este ángulo, ¿cuánto mide? Ya tengo 0 grados para el meridiano de Greenwich, pero este otro, ¿a cuánto está? De Greenwich, ¿a cuánto está? Es decir, es este ángulo interno que estamos midiendo. Es decir, tanto la latitud como la longitud nos van a dar datos sexagesimales. Por ejemplo, Lima se localiza, miren ustedes, a 12 grados, 4 minutos, 0 segundos de latitud sur. De latitud sur. Y la longitud, ¿no? 77 grados, 3 minutos con 20 segundos. Si este de aquí era el meridiano base, que es Greenwich, hasta llegar aquí, este otro donde estaría Lima, aunque este es el continente africano, ¿no? Ya, Lima sería esto, 77 más 3 minutos más 20 segundos. Seguimos. Vamos ahora a los ejercicios, ¿ya? Entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Sobre su evolución, sobre la evolución de la geografía a través de las diferentes edades de la historia, determina el valor de verdad o de falsedad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto?
Cuando nos dicen eso quiere decir que aquí hay algunos enunciados que son verdaderos y hay otros que no lo son. Veamos entonces el primero. Durante la Edad Antigua se calculó la circunferencia terrestre. ¿Es cierto o no? ¿Quién calculó la circunferencia terrestre? Matemáticamente, ¿quién lo hizo? Eratóstenes, ¿no? Fue en el año más o menos, miren ustedes, 250 años antes del nacimiento de Jesucristo. ¿Ya? De Jesucristo. Por lo tanto, esto es verdad. Siguiente, el determinismo geográfico. Devalúa, ¿no? Devalúa, quiere decir, ¿no? Deja de lado, ¿no? O arrincona a los seres humanos, las capacidades humanas que tienen, ¿no? Que tenemos nosotros. Es decir, el determinismo geográfico se impone, ¿no? ¿No? Frente a las capacidades humanas. ¿Eso es verdad o no? Es verdad, ¿no? Determinismo. ¿Qué cosa se le opone al determinismo geográfico? El posibilismo geográfico. Entonces, esto es verdad. Eso es lo que dice el determinismo geográfico. Minimiza, ¿no? La inteligencia humana. Ya. 3 en romanos. Los mayores avances cartográficos se dieron en la Edad Media. ¿Es cierto eso? Los avances cartográficos, los portulanos, ¿no? Las coordenadas geográficas se dieron en la Edad Media. Es falso, ¿no? Porque hemos dicho que en la Edad Media hubo un lento, ¿no? Un lento camino del desarrollo, digamos, de la geografía. Hubo un estancamiento, ¿no? Esto es falso. Ya. Luego, a inicios, dice acá, de la edad contemporánea. ¿Cuándo empieza la edad contemporánea? En el siglo XVIII, con la Revolución Francesa. No. Dice, surge ahí la geografía sistémica. No, la geografía sistémica surge más bien en el siglo XX, ¿no? Después incluso de 1950, ¿no? 1950, 1960, ¿no? No, por lo tanto, no surge desde el siglo XVIII, no. Entonces, ¿cuál de estas 5, ¿no? distractores es correcto, ¿no? ¿Cuál sería? ¿Verdad, verdad? Falso, falso. Aquí. Entonces yo marcaría verdadero, verdadero, falso, falso. ¿Ya? Así es. Pregunta número 2. Aquí hay que relacionar. Hay que relacionar lo que tenemos a la izquierda con lo que tenemos a la derecha, ¿no? La Tierra, dice, no es una esfera perfecta. Sin embargo, podemos tener la percepción contraria, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos visto en la Tierra, para dibujarlo, ustedes hemos visto círculos, semicírculos, ¿no? Imaginarios, ¿no? Bueno, sobre algunas de estas líneas geodésicas vamos a hacer la relación correcta. ¿Con qué vamos a vincular Capricornio? ¿Sí? ¿Dónde estaría, digamos, trópico de Capricornio? ¿Con qué lo vamos a vincular? A ver, siempre hay que leer todo, ¿no? Trópico de Capricornio, meridiano de Greenwich, el círculo polar ártico, o sea, esto es el norte, Greenwich es 0 grados, el ecuador terrestre también es 0 grados, ya. Una vez que yo estoy viendo y notándolo, ¿no? ¿Dónde está el trópico de Capricornio? ¿Norte o sur? Está en el sur. ¿Ven? Yo voy tomando así y poniendo ciertas clavecitas para que me ayuden a relacionar. El trópico de Capricornio, ¿no? Que está en el sur. ¿Con qué lo combinaríamos aquí? ¿Con qué lo relacionaríamos? ¿No? Por ejemplo, al sur, ¿cómo también se le llama? Se le puede llamar meridional, ¿no? Y también le podemos decir, en lugar de boreal, está en la parte austral. Entonces, trópico de Capricornio podría ser con solsticio austral, ¿no es cierto? Verano en el sur, porque está en el sur. Meridiano de Greenwich, que es 0 grados. ¿Con qué lo vamos a relacionar? Meridiano de Greenwich. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para longitudes o latitudes. El meridiano nos sirve para determinar longitudes. Si aquí hubieran puesto latitud, no sería correcto, ¿no? Longitudes, ¿ya? Bien. Después, el círculo polar ártico.
¿Con qué lo vamos a relacionar? ¿Dónde queda el Ártico? ¿Norte o sur? Queda en el norte, ¿no? ¿Y qué se ubica en el norte? El trópico de Cáncer también, ¿no? Igual que el círculo polar ártico, también tenemos el trópico de Cáncer, ¿sí? Y el ecuador terrestre, ¿con qué lo vamos a vincular? Allí, ¿no? Los días y las noches tienen 12 y 12 horas, todo el año, ¿sí? Entonces este de aquí va con A, el trópico de, ¿cómo se llama? Capricornio, ¿con qué va? Va con el solsticio austral, Greenwich con las longitudes, el polo ártico con el trópico de Cáncer. Entonces, respuesta correcta sería en B. En B. ¿Sí? En B. Siguiente. La línea internacional del cambio de fecha es la frontera imaginaria entre un día y el día anterior. Tomando como referencia este meridiano, las islas de Hawái, las de Samoa, ¿no? La Samoa Americana, la Howland, ¿no? Y Baker son las últimas en celebrar el Año Nuevo. Son las últimas en celebrar el Año Nuevo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Vamos a imaginarnos entonces, aquí no tengo espacios, lo haríamos aquí, ¿sí? ¿Ya? La línea de cambio de fecha, ¿se acuerdan cómo es la línea de cambio de fecha? Es esa que tiene zigzag. Es esa que tiene un poco de zigzag, ¿no? Ven aquí, listo. Entonces, y esta se le llama línea de cambio de fecha o también se le llama línea o, ¿no? Meridiano 180. Así se va a llamar, meridiano 180. ¿Mm? Hacia la derecha es el este. Hacia la izquierda de este meridiano viene a ser el oeste. Y nos dicen, ¿no? Lo siguiente, Hawái, Samoa y los otras dos son islas, todas ellas son islas. Ellas nos dicen dónde se encuentran, se localizan, ¿en dónde? Acá que dicen, bueno, dice acá, son entre un día y otro día, quiere decir, tomando como referencia este meridiano, es decir, el de 180, las islas son las últimas en celebrar el Año Nuevo. Las últimas en celebrar. ¿Recuerdan ustedes el Año Nuevo por la televisión? En la mañana nos pasan todas esas luces, ¿no? Multicolores. ¿De dónde? De Australia. Pero antes que Australia, se hace en otros sitios. Por ejemplo, en las islas Fiji. Por aquí quedarían, digamos, las islas Fiji, ¿no? Son las primeras en celebrar el Año Nuevo. Y después, ¿no? Y después más aquí estaría Australia. Después de que vemos cómo celebran, ¿no? Las luces, esas multicolores en el cielo, en Fiji, después lo vamos a ver en Australia. Y mucho más atrás, en Lima. Lo vemos después, ¿no? A las 24 horas, ¿no? Bien, entonces, de este lado, del lado este, van a haber algunas islas que van a ser las últimas, ¿no? Las últimas en ver y celebrar el Año Nuevo. Las primeras que ven son estas de acá, las islas Fiji, Tuvalu, que quedan por aquí. Este es el Pacífico. Y este de aquí también es el Pacífico. Los dos son el Pacífico, ¿no? Entonces vamos a ver qué cosa es correcto aquí o no. Estas islas se localizan al oriente del meridiano de Greenwich. Sí, estas islas están acá. Estos territorios cambian de fecha antes que los países sudamericanos. No cambian de fecha, ¿no? Porque los países sudamericanos están más alejados, como han visto, incluso antes de Australia, ¿no? Esto no sería correcto. Esto sería incorrecto. A ver, la siguiente. Hawái y las demás islas se ubican en el hemisferio occidental, ¿no? El hemisferio occidental. Bien.
Sí, efectivamente, porque al este estamos viendo el Pacífico, y acá recién estamos viendo la parte oriental, ¿no? Entonces, son estas de acá, ¿no? Estas de acá, Hawái y las demás que se van a ubicar en este hemisferio occidental. Ahí vamos a tener que es correcto. Y es incorrecto esta última, ¿no? Que la línea internacional de cambio de fecha atraviesa dichos territorios. No. Por eso tienes también estos quiebres, el meridiano, perdón, la línea internacional o también llamada de 180, ¿ya? De 180. Bien, no las corta, por eso, ¿por qué? Porque hace estos quiebres. Entonces, atendiendo esto, vamos a ver que tendríamos como respuesta correcta tanto la número 1 en romanos, que sería este, como también la tercera, ¿ya? La tercera, es la letra D. Y vamos por último al ejercicio número 4, ¿no? Eh, Aquí estamos viendo una foto del Perú, es Machu Picchu, ¿ya? Y de este lado estamos viendo una foto de la muralla china, ¿ya? Esto es China, la muralla. Ustedes ven que eh, en este puntito A está Machu Picchu y en este puntito B está la muralla. Entonces, antes de leer las respuestas, ¿cuál de los dos puntitos está más cerca del Ecuador? ¿Cuál está más cerca del Ecuador? Estamos viendo Machu Picchu. ¿Y cuál está más alejado del Ecuador? Estamos viendo el punto B, ¿no? Está más alejado. Su distancia acá es mayor que la distancia entre el Ecuador y Machu Picchu. Ahora vamos a la longitud. Este de aquí viene a ser el meridiano de Greenwich. Entonces, la distancia del meridiano de Greenwich al punto B, y vamos ahora a ver la distancia del meridiano de Greenwich al punto donde se ubica el punto A. Se ve claramente, ¿no? Quien tiene mayor longitud es el punto B, porque por aquí se va contando, ¿no? Este es 0, aquí es 0, ¿no? Y luego aquí va en aumento. Y de este 0, que es el meridiano de Greenwich, por la izquierda va también aumentando, ¿ya? Entonces ahora sí podemos nosotros responder, ¿no? Estas preguntas, ¿ya? Los turistas prefieren visitar la muralla china en enero. Está en el hemisferio norte. En enero se puede visitar la muralla china. En enero, ¿qué estación hay en el norte? Cuando estamos en enero. En enero, cuando ellos están en enero, es invierno para ellos, porque es en el polo norte, y para nosotros es verano. Entonces, ¿no? Esto, digamos, los turistas prefieren visitar la muralla china, dice, ¿no? La muralla china. Entonces, vamos a ver que no es cierto, pues, ¿no? ¿Quién se va a ir en invierno? Ni hablar. 2. La ciudadela de Machu Picchu se localiza en una zona térmica templada. No, les voy a colocar aquí, ¿ya? Con otro color, ¿ya? Voy a resaltarlo con otro color. Miren, toda esta parte cercana a la línea ecuatorial, toda esta, en el norte y también esta parte debajo de la línea ecuatorial, ya. Esto se llama zona tórrida. Tórrida, porque es tropical. Llueve mucho, hay mucha humedad, hay mucho calor. ¿Sí? Ahora vamos con otro... no, ese es el borrador. Vamos a borrar. No se olvide entonces que esta es la parte tropical. Por encima de lo tropical, esta parte media y esta media de acá, que va debajo de los trópicos. En el caso de, ¿no? Digamos, es la zona templada, ¿ya? Toda esta parte media es la zona templada. Templada, ¿ya? Y lo borramos entonces, ¿no?
no es esta, lo borramos, y ahora vamos a ir a otra zona que viene a ser la que está cercana a los polos. Todo esto ya viene a ser la zona polar, donde el clima es muy, muy frío. Entonces, en todo en el planeta terrestre encontramos tres zonas climáticas. La que está en los polos, que hace mucho frío, la zona templada, donde está, ¿qué? Donde está China, la zona templada, ¿no? Y los que vivimos cerca de la línea ecuatorial, que vendría a ser la zona tropical. Son tres grandes climas que hay en el mundo, ¿no? Que pueden tener algunos factores, ¿no? Que hacen que eso se modifique, pero eso ya lo vamos a ver en su momento. Entonces aquí en el punto 2 dice que la ciudadela de Machu Picchu se localiza en una zona templada. No, no está en zona templada. Estamos en una zona que se conoce como zona tórrida o tropical. ¿Correcto? Entonces tampoco esta sería, ¿no? Tampoco sería correcto. 3. La muralla china se encuentra más distante del meridiano base que Machu Picchu. Efectivamente, ¿no? Se encuentra más distante. Eso sí es correcto, el punto 3. Ya lo hemos visto en el mapa. Y el cuarto, ambos lugares, o sea, la muralla china como también Machu Picchu, son lugares turísticos que se localizan al norte del trópico de Capricornio. ¿Dónde está el Capricornio? Está en el sur. Vamos a dibujarlo por aquí. Casi donde termina Perú, casi donde termina Perú, o sea, todo este espacio de Perú está por encima del trópico de Capricornio. ¿Sí? No solamente está, como ven ustedes, al norte del trópico de Capricornio, está Machu Picchu y también está la muralla china. Es correcto. Entonces, solamente los dos últimos son correctos, 3 y 4. ¿Dónde está la respuesta? Está en E. Bien, entonces hasta allí tenemos las preguntas, son las 4 preguntas, y entonces ahora sí nos vamos a dejar de compartir para ver educación cívica. Un momentito. Esto tiene que salir. Voy a salir de acá. No sé si salgo de todo el aula o salgo de... A ver, voy a probar. Si no, tengo que regresar al salón, ¿ya? Estoy con ustedes, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, profesora. Ah, ya, gracias. Ya, vamos a compartir ahora otro archivo de Cívica. Bien, creo que ya lo están visualizando. Bien, entonces vamos ahora a trabajar educación cívica, ¿de acuerdo? Hoy día tenemos entonces para ver el concepto de los derechos humanos, qué características tienen,
cuáles derechos son fundamentales, ¿no? Y que tienen que ver con la persona, y también hablaremos un poquito de la Constitución Política del Perú, ¿de acuerdo? Bien, entonces nos vamos, son 14 diapositivas, son pocas, pero digamos, el contenido es importante, ¿ya? Primero que nada, hagámonos la pregunta, ¿qué son los derechos humanos, no? Bueno, se entiende por derechos humanos a las garantías esenciales que tenemos todos nosotros los peruanos y las personas que habiten en cualquier lugar, ¿no?, del mundo, ¿ya? Todo el mundo, ¿no? Todas las personas, toda la humanidad, desde que nacemos, incluso antes de nacer, ¿no? Antes de nacer, ya nosotros gozamos de esas garantías esenciales. Acuérdense que había una etapa a la que se ha conocido, ¿no?, en la antigüedad como la etapa del esclavismo. Y ustedes saben que los esclavos no tenían, digamos, en sí mismos estos derechos, ¿no? La vida de un esclavo dependía de su amo, del esclavista, ¿no? Si no le gustaba, pues los mandaba a matar, ¿no? Entonces, como ven ustedes, el día de hoy no es así, ¿no? Estos derechos humanos, por eso decimos, no son como una garantía, es como una protección, ¿no? Para que la persona humana, ¿no?, sea respetada. No importa su nacionalidad, no importa su raza, no importa, ¿no?, su cultura, no importa su nivel educativo, su nivel económico, no. Todo ser humano es, digamos, una persona que viene ya con derechos humanos reconocidos, ¿correcto? Bien, sigamos entonces. Ya ese es, digamos, digamos, el inicio de todo. ¿Qué características tienen los derechos humanos? Que son nuestra garantía, nuestra garantía. Miren, en primer lugar, ¿no? En primer lugar, tenemos que son universales. ¿Por qué se dice que son universales? Porque estos derechos son comunes para todas las personas, para toda nación del mundo, ¿correcto? Son universales. Y se han hecho universales desde que en 1948 se declara, ¿no?, justamente los derechos humanos, ¿ya? Después del término de la Segunda Guerra Mundial, que había terminado en 1945. Entonces, vamos viendo que después de esas dos grandes guerras mundiales, se ponen de acuerdo, ¿no?, los principales estados y declaran, ¿no?, los derechos humanos, ¿ya? Son interdependientes, ¿por qué? Porque la vigencia de uno comporta la vigencia de otros. Son interdependientes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ustedes están ahorita preparándose, ¿no es cierto?, para ser universitarios, muy bien, porque ¿de qué les va a valer ser profesionales, ¿no? Porque la universidad forma profesionales. Entonces, ¿qué les va a permitir a ustedes? Tener una profesión y gracias a esa profesión realizar tus metas, tus aspiraciones, porque tienes vocación en esa carrera que vas a seguir, muy bien, pero muy aparte de eso, que vas a gozar, te vas a divertir un montón con tu carrera que te gusta, entonces, ¿qué va a pasar? También va a servir para formar tu hogar, para sostenerte económicamente, ¿no es cierto?, y estar siempre vivo. Vivo porque como profesional vas a ir siempre innovando y te vas a ir superando. Bien, pero para tener trabajo, entonces tú has pensado en que quieres satisfacer tu vocación, pero también sabes que va a ser un apoyo económico para ti y tu familia. Son interdependientes, el trabajo y la educación. Sí, pónganse a pensar, si quiero trabajar me van a pedir papeles. ¿Qué he estudiado? ¿Qué capacidades tengo? Por eso, educación y trabajo son interdependientes. Y así podemos irlo vinculando con otros derechos. Son indivisibles, ¿no? Es decir, ninguno de los derechos puede disfrutarse a costa de otros, ¿no? No puede prescindirse de ninguno de ellos. Sí, no hay derechos que sean eh, antes que otros. Todos tienen el mismo estatus, ¿ya? Son inalienables porque yo gozo de derechos, ustedes también, pero ni yo misma puedo resarcirme de mi derecho. Por ejemplo, estoy tan decepcionada, pero tanto, entonces digo yo, no quiero vivir, por favor, elimínenme porque yo no quiero vivir, ¿no?
Miren, ni siquiera eso yo puedo decirlo, ni la propia persona, menos, ¿no? Menos el Estado puede enajenarme de mis derechos. Enajenarme quiere decir me los puede quitar, me los puede despojar, ¿ya? No se puede. Imprescriptibles quiere decir que una vez que ya se han declarado de manera universal, ya ese derecho no se va a extinguir nunca, no va a pasar de moda nunca, ¿ya? Por eso dice que son imprescriptibles, que no caducan, son incondicionales, ¿no? Es decir, este, son sujetos a lineamientos y a procedimientos que determinan los límites de los propios derechos. Es decir, cualquiera de mis derechos va a estar escrito en la Constitución y luego en las leyes. Son las leyes las únicas que pueden determinar qué alcance tiene ese derecho para mí. ¿Ya? Solamente las normas lo van a determinar. ¿Sí? Son inviolables porque aquella persona que no obedezca, que no me cumpla mis derechos humanos, pues vamos a declararlo como un violador, ¿no? De mis derechos y eso es contra la ley. Son inherentes, es decir, derivan de la naturaleza humana, es decir, ya desde que somos seres humanos, ya poseemos derechos, ya los poseemos, ¿sí? Entonces vamos ahora a la siguiente. Los derechos humanos según generaciones. Me parece que hay más. ¿Sí? Bien. Tenemos entonces aquí en este cuadrito tres movimientos, ¿no? La primera generación de derechos fue en el siglo XVIII, la segunda en el siglo XIX y la tercera en el siglo XX. En el siglo XVIII, los derechos que fueron creados son los derechos civiles y políticos, ¿no? Por ejemplo, derecho civil, ¿qué cosa es? Derecho a la vida, derecho a tener ¿no? Una salud, derecho a la integridad física, ¿no? No me pueden mutilar, ¿no? Unas cosas así como lo hacían en la esclavitud, ¿no? Luego tenemos derecho político, por ejemplo, puede ser a la libertad de opinión, ¿no? A la libertad de conciencia, a la libertad de religión. Otro derecho puede ser, ¿no? A la nacionalidad, ¿no? Por ejemplo, en la Revolución Francesa, la burguesía logró que se respetara su condición de francés, ¿no? Antes no se les consideraba, pero esta vez, ¿no? Ellos logran en la Revolución Francesa tener una nacionalidad, ¿no? Tenemos también el derecho a elegir y ser elegidos. Y también tenemos derechos desde ese siglo XVIII a gozar de una propiedad, ¿no? Bien, esos son los derechos civiles y políticos que nacen con la Revolución Francesa de 1789. En el siglo XIX hubieron otros eventos, ¿no? En el siglo XIX va a haber desarrollo económico, social y también cultural. Por eso a estos derechos se les va a llamar derechos colectivos. Todas las personas gozan entonces del trabajo, a la seguridad social, ¿no? A un salario justo, derecho inclusive a movilizarse, a hacer huelgas, a ser parte de un sindicato y derecho a que, ¿no? A las familias de los trabajadores, ¿no? Podían gozar también de la educación, ¿sí? Como ven ustedes, esta segunda generación surge a partir, ¿no es cierto?, del desarrollo de las industrias. Los obreros se mataban ahí trabajando y comenzaron a adquirir para sus familias derechos económicos con el aumento de su salario, pero también la atención a la salud, la atención a la educación y a la seguridad social, ¿no? Que son los que se denominan derechos colectivos. Colectivos, va por grupos, ¿no? El anterior es derechos individuales. La tercera generación de derechos surge en el siglo XX, ya con la revolución, ya la segunda revolución industrial. Entonces aquí se les llama también derechos de solidaridad. ¿Por qué? ¿No? Se habían terminado las guerras mundiales y entonces lo que queríamos nosotros, ¿no? Ya no es pensar solamente en desastres y guerras, sino todo un movimiento mundial a favor de la paz y en contra de las guerras, ¿no? A la libre determinación de los pueblos, pues cada
pueblo, cada nación es libre de determinar el sistema político, el sistema económico que quiera, ¿no? Los otros pueblos estamos solamente observando, pero no tenemos el derecho a inmiscuirnos en los asuntos que corresponden a otra nación y a otro estado, ¿no? Tenemos hoy día derecho al medio ambiente sano, porque todo se está contaminando y eso nos está dañando. Entonces necesitamos un medio ambiente que se cuide, ¿no? Tenemos derecho al patrimonio común de la humanidad. Entonces ahí tenemos el puño, ¿no? Donde dice la autodeterminación de los pueblos. O sea, no se metan en mis problemas, no se metan en mis asuntos, yo y mi nación haremos lo mejor que podamos. ¿Por qué? Porque acuérdense que las guerras mundiales surgieron muchas veces, uno de los factores fue la intromisión, ¿no? De estados, de naciones que nada tenían que ver con este asunto. ¿Ah? Bien, algunos expertos sostienen también que ya existen, ¿no? Nuevos derechos de cuarta generación. Una de ellas es, por ejemplo, que ahora que toda la tecnología se ha desarrollado y encontramos mucha información, ¿no? A través de estos medios virtuales, pues se considera que esto debe ser un derecho también para todos. Ustedes saben que incluso tenemos, ¿no? Aquí de repente entre ustedes que no tenemos totalmente un servicio, el que te da información. Hoy día la vida de uno puede depender de una información que uno necesita de inmediato. Imagínense en toda esta pandemia, ¿no? Hemos necesitado de mucha información para hacerle frente al COVID, para hacerle frente a temas económicos, e incluso va a salir adelante frente al desarrollo de la educación a través de estos medios. Sigamos por aquí, tenemos los derechos fundamentales de la persona humana en el Perú. El artículo 1 dice que tenemos derecho al respeto de la dignidad de todas las personas. Por eso es que en el artículo primero de la Constitución dice que se debe respetar nuestra dignidad porque es el fin supremo de la sociedad, pero también del Estado. O sea, somos útiles para nuestra sociedad, mantenernos íntegros, educados, profesionales, buenos ciudadanos, ¿no? Y al Estado también le conviene, ¿no? Que seamos personas ciudadanas que cumplen con sus deberes y el Estado con sus derechos, ¿ya? ¿Qué es la dignidad humana? Bueno, la dignidad humana es un poco difícil de explicar, ¿no? Pero deben saber ustedes en sencillo lo siguiente, ¿no? Que es el fundamento de todos los derechos humanos. Es decir, si una persona que la vemos, por ejemplo, desvestida, abriendo bolsas de basura para comer, ¿no? Contaminándose en sitios que no son adecuados, ¿no? Que son peligrosísimos, ¿no? Que no tienes una capacidad mental, ¿no? Lo vemos que es una persona totalmente, es como un animalito, que solo se busca la comida de donde no tiene. ¿Eso es dignidad humana? No. Cualquier estado, viendo estas personas, que hay veces las vemos, ¿ah? Inmediatamente debe actuar. Deben haber los sitios para ayudar a esas personas, porque no es digno ni siquiera que nosotros lo veamos. Eso no debe ocurrir. Entonces no es cuestión de cambiarse de cuadra y no quiero verlo. No es cuestión de niños que cuando tienen miedo se tapan los ojos y creen que no, ya desapareció todo lo que temían. No, acá como ciudadanos nosotros tenemos que hacer que esas personas como nosotras, también gocen de esa dignidad, ¿ya? Bien, entonces sigamos. Tenemos derechos fundamentales de la persona y la Constitución según el artículo 2 de la Constitución, ¿no? Los derechos personalísimos son los siguientes. Todos nosotros tenemos derecho a la vida, a tener un nombre, a nuestra integridad moral, nuestra integridad psíquica y física. Y también tenemos, pues, ¿no? Derecho a nuestro libre desarrollo y también a buscar nuestro bienestar. Son los derechos personalísimos, ¿no? Así es como vemos una persona digna, ¿no? Tenemos también derechos a la igualdad ante la ley. Nadie puede creerse superior a cada uno de nosotros. Todos somos iguales ante la ley, no importa la raza, el sexo, la religión, ni nada, ¿no? Ni nada, ¿correcto? Vamos viendo otro.
Derechos a la libertad individual, a la libertad intelectual, a la libertad civil. Libertad individual, ¿por qué? Porque yo puedo decidir dónde quiero vivir, dentro del Perú o fuera del Perú. Puedo movilizarme al territorio dentro del Perú o fuera también del Perú, a salir, ¿no? Y a viajar y a volver. Me tienen que dejar permitir volver a mi país también. Esos son los derechos individuales, ¿no? También tenemos los derechos intelectuales, quiere decir, tenemos derecho a la información, a recibir información, ¿no? Y a dar también, a difundir también nuestra forma de pensar. Los derechos civiles tienen que ver con mi derecho a reunirme pacíficamente, a construir fundaciones, instituciones, ¿no? Sin fines de lucro, y tengo el derecho a sentirme seguro en mi casa. Por lo tanto, nadie pasa a mi casa si yo no lo autorizo y si no viene un juez y dice, bueno, deje pasar a tal persona, ¿no? De eso estoy protegida, porque eso es la protección, justamente, ¿no? Derechos a la libertad son muchos. Derecho a la libertad espiritual, a la libertad económica, a la libertad o seguridad personal. Bueno, en ese sentido, la espiritual quiere decir que tú puedes tener la posición política que quieras, ¿no? Según tus principios, ¿no? La religión que tú quieras, ¿no? Y todo ello, ¿no? La económica es porque te permite a ti desarrollarte en algún tipo, digamos, de empleo, ¿no? Entonces, a trabajar, ¿no? Eso está amparado por la ley. Tenemos también el derecho a la libertad de la seguridad personal. Por ejemplo, todos nos debemos sentir inocentes, ¿no? Inocentes, ¿no? De tal manera de que no me sienta yo en algún momento culpable si yo camino sobre, digamos, principios, ¿no? Nadie está obligado también, ¿no? A hacer algo que la ley no te está obligando, ¿no? No te pueden obligar si la ley no lo está, digamos, señalando, ¿no? Nadie puede ser también incomunicado, ¿no? Solamente es incomunicado, ya saben, aquellas personas que han violado la ley y entonces para esclarecer el delito que se haya cometido tiene que ser interrogado y para eso se tiene que quedar algunas horas, ¿no? Y no hay prisión por deudas. La única forma como alguien puede ser detenido es porque no pagó, ¿no? La pensión para los niños cuando ya ha habido un juicio de por medio. O sea, padre deudor, ¿no? Está en peligro de dejar, ¿no? Su libertad. Vamos ahora a los ejercicios. Son muy interesantes estos ejercicios de cívica. Por ejemplo, en este primero vamos a ver que, ¿no? Hay una persona que tiene una enfermedad degenerativa, o sea que su malestar de mala salud le va a acompañar, ¿no? Porque ya es degenerativa, no tenemos cómo revertir esa situación, ¿no? Es una ciudadana. Entonces, esta persona quiere que se reconozca su derecho a una muerte digna, ¿no? Porque, bueno, como sabemos, tenemos derecho a la vida, a la dignidad, al libre desarrollo de la personalidad, ¿no? A no ser sometido a tratos crueles. Entonces, eh, las características que tienen los derechos humanos, ¿no? Para esta ciudadana, ¿qué cosa valdría, digamos, a su favor, ¿no? Que la cualidad de ser interdependientes, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de ser interdependientes? Quiere decir que la vigencia de uno de estos derechos, ¿no? Implica también otros derechos como estamos observando aquí, ¿no? Entonces la respuesta sería interdependientes. Pregunta número 2, ¿no? Aquí tenemos al Tribunal Constitucional, ¿no? Ha reconocido el derecho de protesta social, lo ha reconocido, ¿no? Como, digamos, una facultad que tenemos todo para poder cuestionar, para poder responder, ¿no? A una coyuntura, ¿no? Digamos, política, económica, ¿no? Y bueno, también, bien, la protesta, ¿no? Porque esto es lo que el tribunal ha considerado que tenemos derecho a protestar, ¿no? Tiene como objeto obtener un cambio, ¿sí? Siempre que ello se realice sobre la base de ¿qué? De un fin legítimo y según también se mantenga pues el orden público, ¿no? Entonces, ¿qué cosa sería aquí como enunciados correctos? Vamos a poner la D, es decir, uno, ¿por qué? Posee estrecha relación con los derechos a la libertad de expresión y de reunión. Entonces, si el tribunal me ha dado la razón que me puedo movilizar, ¿sí?
entonces lo que tengo que hacer es pedir, ¿no es cierto?, un permiso, por qué calles voy a pasar con toda la población que me va a apoyar, ¿no? Como ven, hay aquí hay un deber. Entonces el deber es, te movilizas por las calles que se ha acordado, ¿no?, con las autoridades, ¿sí? Eso es uno, que es correcto. Y 4, limita el uso de la fuerza contra los manifestantes en los actos, ¿no?, represivos, ¿no? Limita el uso de la fuerza contra los manifestantes, claro, porque le puede decir, mira, vas a trasladarte por la avenida Bancay, pero eso sí, no puedes destruir ningún local público, ¿no? Es decir, no puede estar atentando contra las ventanas, las puertas, el saqueo, no, ¿no? Por eso limita un poco tu movilización, porque tiene que haber el respeto también a la propiedad privada, ¿no? Nos quedamos con la clave en D. Pregunta número 3. Una adulta mayor tiene la plena voluntad de salir de su domicilio para muchas cosas que quiere hacer, pero miren, sus hijos no le permiten, ¿no? Puesto que se puede poner en peligro, ¿no? Es una persona adulta mayor, ¿no? En esta situación, ¿significa una afectación a los derechos de su madre? ¿Qué dirían ustedes? La mamá ya no la dejan salir, ¿no? No la dejan salir. Podemos entonces nosotros decir que en este caso la clave va a ser que sí. ¿Y por qué razón que sería que sí? Porque se está restringiendo su libertad de tránsito. Eso es cierto, ¿ya? Entonces, mucha atención con la mamita, ¿sí? Mucha atención con la mamita. Sabemos que hay muchos peligros en la calle, ¿no? Y lo mejor es que salgas y la acompañes, ¿ya? No que le eches llave y no pueda salir, no. Acompáñala en el momento en que se pueda, veas que es mucho más tranquilo, ahí, a salir, ¿ya? Porque es su derecho, quiere salir. No podemos dejarla dentro siempre, ¿ya? Eso no, pero sí acompañarla, ¿ok? Pregunta 3. Y la última pregunta, ya tenemos el ejercicio 4, debido a derrames de petróleo que han acontecido en el departamento de Loreto. Un grupo de líderes indígenas han denunciado que hay un desastre ambiental aquí y hay un riesgo a la salud, a la alimentación, a tener el agua limpia, ¿no? Todo eso. ¿Qué pondríamos nosotros aquí como verdadero? Bueno, aquí la clave correcta la vamos a tener en B. En B, ¿ya? Solamente es falso, ¿no? Digamos el punto 2, ¿no? Que las comunidades pueden protestar violentamente, no, tampoco. Las comunidades pueden responder violentamente, ¿no? E impedir la extracción de hidrocarburos, porque son contratos que ya ha establecido seguramente el Estado con esta propiedad, ¿no? Entonces, los demás sí es correcto, en defensa del medio ambiente, ¿ok? Bueno, jóvenes, entonces ya la última que viene acá son las claves de la semana de hoy y nos estaríamos despidiendo con ustedes a las 9:50 que se da en este momento. Ok, bien, entonces no se olviden, la siguiente semana nos encontramos y cuídense mucho, repasen, nuevamente vuelvan a leer estas preguntas, ¿no? Y las respuestas también, ¿ok? La próxima vez, si pueden solamente sacar las preguntas para analizarlas en este momento último, ¿sí? Ok, nos vemos entonces, un gran abrazo y hasta pronto. Mi nombre es Virginia Cisneros. Nos vemos. Ahora es un recreo, pero es obligatorio el recreo. Tienen que ir a caminar un ratito, por ahí una frutita, ¿sí? Y el líquido que también debemos de tomar. Nos vemos, hasta pronto.